Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí el relator JS que les trae un nuevo video relato. En esta ocasión vamos con el video número 8 del arco de tío de la novela web de Arifureta After Stories. En el video pasado vimos cómo la reina Rose, su dragón Kuwaibel y su ejército recuperaban su nación. Kuwaibel logró convertirse en el dragón monarca para derrotar al ejército divino. Sin embargo, cuando todo parecía que terminó bien para Rose y su gente, fue ahí cuando apareció el dragón malvado Helmut, el creador de la lluvia negra. Ahora veremos cómo continúa este arco que ya está llegando a su final. Pero antes, veamos las respuestas a la pregunta del video pasado, la cual era: si pudieran ir a un Isekai solo por un día para luego volver a la Tierra, ¿qué nomás harían en ese tiempo? Jonathan Beltrán, saludos, y tiene dos respuestas. La una es si tuviera dinero. En ese caso haría la de Rimuro, ir a una casa de elfa junto con sus panas duendes. Mientras que si no tuviera dinero daría vueltas por el reino más cercano para tomar fotos. Bien, me gusta la primera idea. Esa es la actitud. Alex Medrano, saludos, y dice que buscaría la manera de volver o más bien quedarse en ese mundo. También, si tuviera mucho dinero, se compraría una o dos esclavas para llevarlas a casa para que sean sus esposas. Interesante, aunque sería muy triste volver a la tierra si terminas regresando sin tus esclavas / esposas. Finalmente, Oliver Cayo, saludos, y dice que conocería cómo se hace magia, armas y buscaría los conocimientos de ese mundo. Ver ciudades, paisajes y, claro, lo más importante de todo, llevarse una elfa al mundo real. Esa es la actitud. En cuanto a mí, primero trataría de adquirir algún poder mágico o habilidad para pelear. Si no se puede, me iría a comer alguna cosa interesante y por ahí recomendando platos para que se vendan. Y por supuesto, en la noche iría al Barrio Rojo para ver qué nomás ofrecen y ver si también puedo traerme alguna esclava por ahí. Listo, y muchas gracias a todos los que dejaron su respuesta. Hubo pocas, pero interesantes. Y ahora, ¿cuál será la pregunta de este video? Ya que estamos llegando al final, quiero saber qué es lo que más les gustó y no les gustó de este arco. Ya, ahí tienen la pregunta, veamos esas interesantes opiniones. Entonces, vamos con el octavo video del arco de tío. Espero lo disfruten mucho, me dejen todo su apoyo, se suscriban y todas esas vainas. Ya, sin más que decir, preparo mi voz y comenzamos. Arifureta After Stories, el arco de tío, capítulo 15. ¡Oh no! ¡Hice un niño! El malvado dragón Helmut mostró su apariencia desde el cielo nublado. La longitud de su cuerpo sobrepasaba fácilmente los 100 metros. Tenía escamas negras que parecían absorber la luz y pupilas rojas y carmesíes con córneas negras que parecían gotas de tinta. Estaba rodeado de varios tornados y a pesar del viento violento, la niebla negra estaba brotando y envolviéndose a su alrededor, haciendo que su silueta no estuviera clara. Solo por estar allí, cualquiera alucinaba como si el aire hubiera muerto. Era sofocante, las extremidades temblaban y no escuchaban lo que su dueño les decía, y la conciencia estaba pintada como si algo oscuro fluyera sobre el lienzo que eran ellos mismos. ¡Ya no hay esperanza! El sonido de un chasquido resonaba en sus propios dientes. Rose murmuró dentro de su corazón mientras era consciente de eso en el rincón de su mente. Caída. Ahora entendía el significado de esa palabra. Esa fue ciertamente una existencia caída. Solo por estar allí, perjudicó a las personas vivas. Una persona que ahuyentó todo hasta la destrucción. Esta era una existencia que no tenía otras opciones excepto la aniquilación. Más allá del concepto de persuasión o lucha, no importaba qué tipo de circunstancias hubiera en el pasado. Eso fue realmente un enemigo que uno no podría aceptar vivir bajo el mismo cielo. No sería una batalla donde ambas partes ponen su propia existencia en juego. Este enemigo simplemente tenía que ser derribado sin importar el costo, si uno quería mantenerse vivo, pero incluso con ese sentimiento... No hay forma de ganar. El karma humano creó tal cosa
creó a esta existencia, a este enorme... No tenían futuro. El corazón de Rose se estaba rompiendo. Incluso cuando entendió que este enemigo tenía que ser derrotado, no podía ver el futuro. La existencia ante sus ojos, el odio infinitamente profundo, la desesperación y luego el poderoso poder que sentía la tragaban. Pero entonces, un aullido tronó, un grito de guerra galante, desbordante de aura dominante, como para volar las nubes oscuras. Fue suficiente para volar el terror que erosionaba a la gente. Al mismo tiempo, la luz plateada cubría la ciudad como una aurora. Había esperanza aquí mismo. Nadie lo abandonaría. El mundo, que estaba casi teñido de negro, recuperó su luz como si hubiera una antorcha que lo iluminara. Las personas fueron liberadas de la cuña del terror y miraron hacia el cielo. Incluso sin palabras, el rugido del rey transmitió esa voluntad. ¡Kuwaibel! Compañera, ponte de pie. Somos un rey y una reina. La primavera de la verdadera lágrima del dragón no tenía poder para acelerar el crecimiento mental. Incluso con su cuerpo crecido, su corazón aún era inmaduro. Pero Kuwaibel era un rey. Aunque era joven, era un rey que protegía y guiaba a la gente. Seguramente estaba sintiendo el inmenso poder del enemigo. Rose podía sentir su débil temblor, pero su mirada no fue desviada ni por un instante del enemigo que amenazaba a la gente. Las palabras de su compañero y esa figura galante hicieron que Rose recuperara sus sentidos con sorpresa. ¡Kuwaibel! ¿Puedes derrotarlo? Lo intentaré. Rose, reúnelos a todos. No podré protegerlos en un amplio rango. Lo tengo. Evacuaré incluso a una persona más al palacio. Si es en el palacio, también podrá formar una barrera poderosa. No es necesario que te contengas. Entiendo. Con una suave aleta, el viento provocado por las alas del dragón acarició la mejilla de Rose. Ella también acarició suavemente la espalda de Kuwaibel. No tenía necesidad de más palabras que eso. Sin dudarlo, Rose saltó de la espalda de Kuwaibel. Sin demora, una luz plateada envolvió a Rose y la bajó frente a la puerta principal del palacio. Rose y Kuwaibel se dieron la espalda el uno al otro en el suelo y en el cielo. Silenciosamente volvieron la mirada, la reina hacia el pueblo y el dragón monarca hacia el enemigo. Y entonces, un batir de alas, un solo rugido. El dragón monarca Kuwaibel, con todo su cuerpo vestido de luz extrema, se elevó en línea recta hacia la tormenta negra, hacia la desesperación del mundo. ¡Escuchen, gente del reino, habitantes de Wayland! Reúnanse en el palacio sin distinción de enemigo o aliado. Tomen de las manos de las personas a su lado. Reúnanse bajo nuestra protección. La conciencia de la gente se despertó con las palabras de Rose. La aurora de luz extrema que cubría toda la ciudad estaba afeitando gran parte de la fuerza de Kuwaibel. Rose solo podía proteger a la gente mientras reducía el alcance de la protección lo más posible para que Kuwaibel pudiera verter incluso un poco más de su fuerza en la lucha. En el palacio, naturalmente, se instaló un dispositivo de barrera. Incluso sin el poder de Kuwaibel, podría proteger a la gente de la lluvia negra. La gente del antiguo reino de los dragones regañó su corazón que se estremeció de terror y obedeció las palabras de su reina, pero a mitad de camino, involuntariamente dejaron de moverse porque había palabras que les decían que salvaran a su enemigo de la gente de Wayland dentro de las palabras de Rose. La gente de Wayland estaba igual, estaban mirando a Rose con expresión de incredulidad. Ella levantó una voz una vez más a los que estaban así. Lo entienden, ¿verdad? Para esa cosa no le importa si son de Avens o de Wayland, solo por ser seres humanos. No, solo por estar vivos es suficiente para hacer que esa cosa nos traiga la destrucción. Este no es el momento para que nosotros, los humanos, peleemos entre nosotros. Tenemos que sobrevivir incluso por una persona más. Un aullido rugió. Aurora brilló dentro del mundo que estaba desenfrenado con nubes oscuras. Una luz llamativa que pintaba el cielo como un rayo. En medio del sonido de feroces combates que resonaban en el mundo, en la plaza, frente al lugar que parecía que el silencio de la muerte había regresado a pesar del sonido, las palabras de Rose, la reina del reino de los dragones de Avens, resonaron resueltamente. La lluvia negra cayó sobre la aurora de luz extrema, bajo la luz de protección protegiéndolos.
Su Majestad, la gente que trabaja en la granja de crianza, la gente de Avens, no los veo en la plaza. Hay un gran remolque en el cuartel oriental. Iré a recogerlos si me lo permite. El que levantó la voz diciendo eso era un soldado de Wayland. Debido a que los dragones de la granja de crianza recibieron la protección de Kuwaibel, pudieron soportar incluso estar bajo la lluvia negra. Las personas débiles y pequeñas también habían terminado de evacuar dentro de la aurora de luz extrema. Por lo tanto, solo había una barrera mínima establecida en la granja de crianza. El camino hacia la granja estaba expuesto a la lluvia. Aunque el remolque estaba fabricado de manera sólida y podía aguantar por un tiempo incluso dentro de la lluvia negra, naturalmente, el peligro mortal no era pequeño. La expresión del soldado Wayland era exactamente la cara de alguien resuelto por la muerte. De acuerdo con sus palabras, una tras otra, una parte de los soldados y la gente de Wayland informaron sobre la zona de peligro que se asignó a la gente de Avens y pidieron permiso para rescatarlos. Rose les devolvió la mirada y un segundo después asintió fuertemente. Muy bien, te lo encargo. Trae a todos los que puedas aquí. Al recibir la mirada de Rose, los soldados de Avens liberaron la atadura de los soldados de Wayland, incluso mientras sonreían ligeramente preocupados. Los soldados que miraban atónitos sus manos que se liberaron de la atadura, apretaron los dientes en el momento siguiente y se alejaron corriendo. Klein, estás escuchando, ¿verdad? Envía todos los barcos pequeños que puedas colocar y evacúa a las personas en la vecindad exterior sin distinción de enemigo o aliado. Entendido. Ya he tirado todos los vehículos confiscados también para la actividad de rescate. Lo que queda es si podemos activar la barrera del palacio. Solo podemos esperar el informe de la fuerza terrestre que enviamos allí. Si solo Sabas estuviera aquí. Si Sabas estuviera aquí, seguramente podría activar la barrera del palacio. La fuerza que entra dentro del palacio también podría estar buscando la cooperación de los soldados de Wayland en este momento, pero la gente se reunía continuamente hacia el palacio. Las personas con extremidades débiles, personas heridas y enfermas también, fueron apoyadas por otras personas y escaparon desesperadamente aquí. Pero en cuanto a las personas que estaban en un lugar alejado del palacio, al final podrían llegar al lugar antes de que la barrera de Kuwaibel desapareciera. Pero en ese momento, la aurora tembló ferozmente. «Kuwaibel, ¿estás bien?» No hubo respuesta de Kuwaibel, seguramente ya no tenía margen para eso. La aurora temblaba aún más y parpadeó. Rose se sentía incómoda y luego, como si detectara eso. «¿Qué está sucediendo? La barrera...» No fue un grito porque la barrera se derrumbara, fue todo lo contrario. Se desplegó una barrera de plata con el palacio como centro para superponer la aurora. Un informe de Klein de «Esto no es lo que hizo el escuadrón de represión» llegó a Rose. Definitivamente, había alguien en el palacio que lo activó, pero parecía que no era el escuadrón de represión. Además, varias naves de batalla del cielo volaban desde el muelle. Esos aviones se alineaban desde la parte exterior y flotaban en su lugar, y luego hicieron circular toda su energía en una barrera y formaron una azotea improvisada. Como era de esperar, no pudieron cubrir toda el área, pero lograron crear un camino hasta el palacio. Esa acción controlada fue obviamente algo que vino de alguien del lado de Wayland dando instrucciones. ¿Pero quién en el mundo haría...? Parece que la ruta de evacuación al menos llegó a tiempo. Una voz llegó al murmullo de Rose por la radio. Era una voz tranquila que poseía profundidad. La voz de una persona importante con la que estaba completamente familiarizada. Era... «Sabas, ¿eres tú?» «Sí, Rose-sama. Sabas está justo aquí». Sí, el que estaba al otro lado de la radio era Sebastian, quien debería haberse quedado atrás en una escena de muerte casi segura. «¿Estás bien? ¿No estás herido?» «Sí, de alguna manera estoy bien. Los guardias imperiales que se quedaron conmigo también están a salvo». La increíble historia hizo que Rose pensara, como era de esperarse, el abuelo podría ser algo más que un humano, y sintió un escalofrío más que felicidad. Como si adivinara el estado emocional de Rose, Saba respondió con una voz que tenía una sonrisa irónica mezclada. «Ya te contaré los detalles con tranquilidad más adelante. En lugar de eso, tenemos que apurar la evacuación ahora». «Sí, es correcto. ¿Están combinando la barrera del palacio con la de las naves de batalla del cielo?» «Sí, más exactamente. Capturé a un ayudante cercano del rey de Wayland, así que después de hablar un poco con él, se convirtió en un peón, un cooperador que nos ayuda».
Es mentira, ese viejo es un demonio. Me hizo tal cosa y... En ese momento parecía que había algún tipo de voz gritando desde el otro lado. Antes de que Rose pudiera volver a preguntar, llegaron las palabras de Sabas de «Ya cálmate, ni que lo hubiera hecho tan fuerte», y al mismo tiempo se escuchó un breve grito. «Rose-sama, ese fue un discurso espléndido el que dio. Parece que mi amigo de aquí también se inspiró con las palabras de su majestad de que él nos brindará su plena cooperación felizmente. Aparte del control de barrera, también obtuve el control de armas en este momento. Apoyaré a Kuwabel-sama justo después de esto». Bien, entiendo. Sebastian era demasiado elegante. La conversación de Rose se convirtió inconscientemente en un lenguaje vacilante, pero en ese momento, el terrible sonido de impacto surgió al mismo tiempo con un grito que rezumbaba dolor. Mirando hacia allí, una torre que estaba a una ligera distancia del palacio se inclinaba enormemente y una nube de polvo se levantaba desde sus cimientos. La inclinación de esa torre se hizo aún más drástica y luego colapsó de inmediato. Rose entendió incluso sin mirar directamente. Ese grito había venido de Kuwabel, y luego también fue Kuwabel quien quedó impresionado por un impacto tan grande que podría destruir una torre. Tampoco hubo voz que respondiera a la llamada de Rose. «Algo como la esperanza no existe para ustedes». La respuesta que llegó fue una voz que no tenía entonación, como de costumbre, pero que estaba hirviendo con emociones negativas hasta el límite. Cuando volvió la mirada hacia allí, detrás del palacio, justo encima de la granja de crianza, estaba la figura de Helmut vestida de miasma negro. El miasma negro se extendía cada vez que batía sus alas, girando como un vórtice. Las escamas de dragón negro, que parecían viscosas, no reflejaban la más mínima luz y se tragaban toda la luz sin dejar nada atrás. La mandíbula de Helmut se abrió en gran medida. La energía normal que se concentró instantáneamente en esa boca hizo que Rose y otros sintieran la piel de gallina en la espalda. Al atravesar la creciente nube de polvo, un rayo de luz extrema se extendió hacia el cielo y atravesó el flanco de Helmut. El impacto inclinó el cuerpo de Helmut y al momento siguiente, el ataque de aliento disparado de Helmut rozó por encima de la parte superior de la ciudad y pasó. Justo después de eso, atravesó la tierra en la parte exterior de la ciudad, que tembló severamente, junto con un sonido atronador que sonó como un grito. La vibración, que rivalizó con un gran terremoto, provocó que las personas que no podían mantenerse de pie gritaran y cayeran una tras otra. Durante ese tiempo, el aliento de Helmut colapsó por completo una parte de la parte extrema que fue golpeada directamente. Sin siquiera tiempo para estremecerse ante eso, Helmut volvió sus nublados ojos de dragón hacia abajo. Solo con eso, el miasma con el que estaba revestido cristalizó como si tuviera sustancia. No, estaba tomando la lluvia circundante y la cristalizó. Se convirtieron en lanzas retorcidas y deformadas, y se convirtieron en una tormenta excesivamente viciosa que cubrió el suelo. En respuesta, Kuwabel subió al cielo y creó una lluvia de meteoritos. El enjambre de balas de luz se encontraron con la lanza de lluvia negra, que podría confundirse con cristal negro, y se neutralizaron entre sí. Pero el disparo, que incluso podría pensarse como infinito, gradualmente estaba haciendo que la intercepción no llegara a tiempo. «¡Desplieguen las armas de fuego antiaéreas!». La orden de Sabas hizo que los pilares y las paredes exteriores de todo el palacio y el jardín y la azotea dejaran salir armas antiaéreas y dispararon. Las bombas de bengalas que se incluyeron, cada docena de disparos colorearon el cielo tormentoso. Esas armas de alto calibre destruyeron espléndidamente la lanza de lluvia negra con la que Kuwabel no logró lidiar. «¡Salva a nuestros amigos!». Kuwabel gritó usando el ligero margen de maniobra que se creó. Los dragones, que recibieron la protección divina del rey, se dispersaron simultáneamente en la ciudad. Iban a salvar a sus amigos, a las personas que se demoraron en evacuar. «El abastecimiento finalmente ha terminado. Fuerza de naves de batalla del cielo, estamos volviendo a la línea del frente ahora. Averia también puede moverse. Rosaria también está bien, estamos reforzando a Kuwabel-sama». La fuerza principal de Avens, que había usado la mayor parte de su munición en la batalla contra la flota de defensa, ahora regresó al campo de batalla. La mayoría de las élites, entre las élites que Bobby recogió personalmente, bailaron hacia el cielo.
Averia y Roseria también habían terminado el suministro mínimo y se dirigieron hacia Helmut. Este es el escuadrón de Hits. Estamos compuestos de planos cargados con sintetizador. Nos unimos bajo el mando de la Fuerza de Batalla del Cielo de Avens. La cooperación será difícil, pero danos las instrucciones que quieras. Esa es la sala de control de lanzamiento de las naves de batalla. El control de armas de fuego del puerto está bajo control. Ahora, reforzando. La fuerza de combate en el cielo de Wildland volaba hacia Bobbid y los otros. Con la excepción del escuadrón de naves de batalla del cielo que estaban desplegando la barrera, los aviones que podían atacar usando ondas de sonido se reunieron para formar esta fuerza improvisada. La persona que parecía ser el líder era como una persona completamente diferente a cierta persona de hace un tiempo. Al mismo tiempo, las armas antiaéreas que se instalaron en el área del puerto militar apuntaron su torreta hacia Helmut a la vez. Sin distinción de enemigo o aliado, todas las personas se tomaron de la mano para vivir para el mañana. ¡Insectos! La voz de Helmut sonó por primera vez. Era débil, pero la voz definitivamente estaba llena de algo así como disgusto. Mientras decía, perezcan, el aliento de Helmut fue disparado una vez más. Kuwaibel voló y cortó la línea de fuego. Del mismo modo disparó su aliento. El negro azabache y la luz extrema chocaron sobre el palacio. La barrera del palacio se agitaba ferozmente justo después del choque. Kuwaibel filtró una voz dolorida. La luz extrema estaba siendo empujada gradualmente hacia atrás. Su fuerza era genuinamente la de un dragón adulto, pero no era rival para Helmut. ¡Activen el sintetizador! Averia, Roseria, disparen el cañón principal al mismo tiempo. La fuerza de la nave de batalla del cielo de Wildland evadió la lanza de lluvia negra mientras emitía una onda de sonido debilitante en Helmut. Al mismo tiempo, Averia y Roseria dispararon su cañón principal. Dos rayos se unieron al aliento de Kuwaibel y asaltaron a Helmut como un tridente, pero... El miasma negro explotó. El torbellino de miasma se hinchó tanto que causó tal visión que la onda de sonido y también el cañón principal de la aeronave fueron destruidos por completo. Además, el aliento de Helmut, que se hinchó drásticamente, tragó la luz extrema. De ninguna manera, todavía se está conteniendo. Lo que Kuwaibel pudo hacer fue formar inmediatamente una barrera con el máximo poder. La barrera de luz, formada frente a su cuerpo, bloqueó el golpe directo del aliento y provocó un grito. Kuwaibel ni siquiera podía flotar y lo empujaban hacia el suelo. Entonces, Bobbid y Saba llevaron a cabo el ataque como oleadas. Numerosos misiles fueron lanzados desde Helmut, pero... No puede ser, maldita sea. Puede controlar el clima. Es como en la leyenda. Innumerables tornados cayeron del cielo. Giraban y enrollaban los misiles voladores que estaban pulverizados en su interior. Antes de que los misiles pudieran alcanzar su objetivo, todos explotaron dentro del tornado y florecieron flores de explosiones de llamas. Rose, todos, sáquenlos del palacio. Kuwaibel, el poder de la primavera ya... El poder del dragón monarca que acumuló de la primavera de la verdadera lágrima del dragón se acabó. Las palabras vacilantes de Kuwaibel transmitieron el límite de su fuerza. El poder que vertió en la barrera superó el límite para defender el aliento de Helmut. La fuerza de Kuwaibel estaba disminuyendo al igual que el agua que fluye hacia un cubo que tenía un agujero abierto. La aurora que cubría la ciudad ya se había ido. Realmente estaba apenas en su límite. Kuwaibel Saba, por favor, tome esta. La barrera se rompería. Justo cuando todos pensaban eso, al momento siguiente, un misil corrió hacia Kuwaibel. Fue un ataque inesperado de un aliado. Sin embargo, Kuwaibel no se movió. Más bien sus ojos brillaban de felicidad. Rose también sentía lo mismo. La razón fue porque esa voz venía de... «Jean, ¿estás bien?» «Sí, Su Majestad. Los otros también están a salvo. Como era de esperar, pensé que estaba muerto, pero... Esa luz carmesí... No. Dejemos eso de lado por ahora. En lugar de eso, es improvisado, pero... Preparamos ojivas de misiles llenas de agua de manantial. Calculé que el agua tendrá efecto al salpicarla sobre el cuerpo de Kuwaibel Sama. ¿O me equivoco?» Justo lo que sucedió. Las heridas de Jean y los otros obviamente estaban en el nivel que estaba más allá de la ayuda, pero parecían estar vivos. Y no solo eso, parecían llegar al manantial que todavía estaba abierto y crearon misiles improvisados para transportar el agua del manantial.
Parecía que el explosivo de los misiles que impactaban uno tras otro se había reducido. Se rompieron ante las escamas de dragón de Kuwaibel y los salpicaron con el agua adentro. Kuwaibel dio sus gracias. Como para mostrar que el agua era definitivamente efectiva, se restableció la fuerza del debilitado Kuwaibel. La barrera recuperó su resplandor y su cuerpo, que fue empujado hacia atrás, volvió a un estado flotante. Y luego disparó un soplo de luz extrema con su fuerza restaurada. El aliento eliminó varios tornados y sin detenerlo, golpeó a Helmut. Además, el escuadrón Krang dirigido por Bobbit se deslizó a través de la ruta donde los tornados desaparecieron con una maniobra milagrosa y dispararon sus misiles. Todos los que golpearon el área alrededor de la cara de Helmut y dispersaron una gran explosión de llamas y ondas de choque. No sé absolutamente nada sobre tu desesperación. Para mí, que nací después de que todo terminó, ni siquiera puedo imaginarlo lo suficiente, pero, sin embargo, porque eres mi hermano, solo entiendo que tengo que terminar contigo sin importar qué. Kuwaibel cargó con su cuerpo vestido de luz. El único dragón monarca del mundo. Tenía muchas personas que eran como su familia, pero un hermano que estaba relacionado con él por sangre era solo esta existencia caída ante sus ojos. Un aullido que fue como un grito surgió de que iba a matar con sus manos al hermano mayor que conoció por primera vez desde que nació. Los fangosos ojos del dragón Helmut, que parecían no estar viendo a ningún lado, atraparon a Kuwaibel. No hubo respuesta. ¿Acaso su inteligencia ya no podía hacer tanto o lo consideraba innecesario? Sin preocuparse por esas preguntas, Kuwaibel realizó un ataque con todas sus fuerzas hacia el cuerpo de su hermano mayor usando su cuerpo revestido de luz extrema. Se escuchó el sonido del impacto entre otros dragones. La fricción fue feroz y las chispas se dispersaron. El cuerpo de Helmut estaba alejado del palacio. Sin pausa, Kuwaibel intentó morder el cuello de Helmut. Una violenta onda de choque atacó a Kuwaibel. Fue solo un aullido, sin embargo, a pesar de eso, la luz extrema que cubría el cuerpo de Kuwaibel se desvaneció. Él también estaba experimentando un impacto que paralizó todo su cuerpo y se quedó impresionado. Kuwaibel formó innumerables balas de luz y las disparó, mientras que esta vez sus garras se lanzaron en el momento en el que el cuerpo de Helmut se cruzó. Sus garras de dragón ni siquiera lo alcanzaron. En el momento en que Kuwaibel nadó en el aire, la cola de Helmut se deslizó sobre su rostro. Incluso mientras giraba una vez en el aire, Kuwaibel disparó balas de luz al azar, pero fueron borradas por lanzas de lluvia negra que Helmut disparó 2 veces. Varias lanzas rompieron las escamas de dragón de Kuwaibel. Las punzantes lanzas de lluvia negra infligieron una herida simple, y más que eso, comenzaron a mostrar el efecto de causar necrosis en la carne. Kuwaibel casi gritó espontáneamente sintiendo el dolor excesivo, pero lo aguantó y disparó su aliento. El resplandor de la luz extrema se borró solo con una onda de choque del aullido de Helmut. ¡No! ¡Kuwaibel-sama! ¡Dispara el cañón principal ahora! La fuerza de la nave de combate del cielo, la aeronave Roseria y Averia, las personas que manejaban el arma antiaérea en el suelo, todos trataron de ayudar a Kuwaibel de alguna manera, pero... El aullido del malvado dragón surgió una vez más, pero esta vez tenía una disposición ligeramente diferente. Al mismo tiempo, con el aullido, el miasma de Helmut se vistió y se convirtió en una onda que se extendió por todo el campo de batalla. El efecto fue dramático. Lo que se escuchó fueron gritos tan silenciosos. Las naves de batalla del cielo caían como si perdieran el control. El movimiento de las aeronaves también se estaba volviendo simple y no mostraban signos de disparar su cañón principal. Las armas antiaéreas en el suelo también se sentían en silencio. Kuwaibel, el miasma nos atrapó a todos. Las palabras de Rose apenas llegaron a Kuwaibel para informarle de lo que estaba sucediendo. El dragón monarca era una existencia que otorgaba protección divina a la gente. Entonces, ¿qué otorgaría un dragón monarca caído? Desesperación, terror, nihilidad que robó la voluntad. La luz plateada se desvaneció a cambio de miasma negro enrollado alrededor de la gente. Todos cayeron de rodillas impotentes, como si les suplicaran perdón al malvado dragón Helmut. ¡Todo el mundo! Todo morirá.
Kuwaibel trató de otorgarles protección divina a toda prisa, pero Helmut no lo permitió. Incontables lanzas de lluvia negra cubrieron el cuerpo de Kuwaibel. Sus escamas de dragón fueron aplastadas y su carne arrancada. Lo que pudo hacer fue hacer que la nave de combate del cielo cayera para tener un aterrizaje de emergencia. Naturalmente, su concentración dividida disminuyó la defensa de su propio cuerpo y varias lanzas sobresalían de su cuerpo. Kuwaibel reprimió el grito que casi se le escapa y emitió una luz extrema en todo su cuerpo borrando las lanzas. También rugió mientras cargaba hacia adelante, balanceó sus garras pero fueron esquivadas instantáneamente y lo golpearon desde arriba. En ese caso, fingió atacar y justo antes de que chocaran, rodó y de igual manera desencadenó un ataque de cola, pero como era de esperarse, fue esquivado fácilmente y su pecho se desgarró con una barra diagonal. Disparó balas de luz, las lanzas de lluvia negra se duplicaron en número y lo atacaron. Disparó un ataque de aliento, pero fue devuelto con el doble de poder. El ataque de sus garras y colmillos y también su cola, todo fue volcado con contraataques. Su tacleo con su cuerpo revestido de luz extrema ya ni siquiera se eludía como para mostrar la diferencia de su nivel. El cuerpo de Kuwaibel estaba realmente herido por todas partes. A pesar de que había obtenido la fuerza de un dragón adulto, incluso si Helmut había perdido la cordura, la diferencia en toda la experiencia estaba acorralando a Kuwaibel. No había forma de que un joven dragón que nació hace unos años pudiera igualar a un veterano dragón monarca que había vivido durante unos cientos de años. Parecía la escena de un adulto manejando a un niño que estaba cargando obstinadamente hacia adelante. La mirada de Helmut se apartó de Kuwaibel como si perdiera el interés. Delante de su mirada estaba el palacio, las personas que se reunieron allí. «No te voy a dejar». «Desesperación para el mundo, serenidad para el mundo sin luz». Helmut disparó su aliento. Kuwaibel cortó la línea de fuego con su cuerpo destrozado. Un chillido que no podía escucharse como un grito o aullido surgió. La barrera se dispersó. Kuwaibel se convirtió en el escudo del pueblo. Se resistió desesperadamente y de alguna manera redujo el poder del ataque, aunque no pudo defenderse hasta el final. Su espalda golpeó una esquina del palacio y una parte del edificio se derrumbó. Enterrado bajo los escombros, la figura de Kuwaibel que soltaba pequeñas respiraciones repetidas. Era atroz incluso solo visto desde afuera. No había ningún lugar ileso en su pecho. El lugar estaba tan quemado que cualquiera desearía evitar sus ojos espontáneamente. Era difícil buscar un lugar en su cuerpo que todavía tuviera sus escamas de dragón ilesas. ¡Kuwaibel! ¡Kuchan! Rose, que corrió hacia él incluso envuelto en miasma negro, saltó hacia Kuwaibel, que estaba medio enterrado bajo los escombros. Ella estaba tirando desesperadamente de los escombros. La presencia de la muerte descendió del cielo. ¡Dragón malvado, Helmut! Helmut abrió la mandíbula como si algo como el grito de Rose ni siquiera estuviera registrado en sus ojos. La luz que destruiría todo convergía en un abrir y cerrar de ojos. El sonido de los escombros colapsando sonó. Al mismo tiempo, la luz extrema surgió y formó muchas capas de barrera. ¡Kuchan! Estoy bien. Yo absolutamente te protegeré. El horrible negro que parecía comprimido por el miasma se convirtió en un rayo de luz y surgió. Las barreras de luz extrema que desplegó Kuwaibel bloquearon espléndidamente esa personificación de la muerte. El chorro de sangre estalló tan grandiosamente, el sonido se podía escuchar nítidamente. Kuwaibel pisó firmemente el suelo y mantuvo desesperadamente su barrera, pero cuanto más aguantaba, más salían las heridas por todo su cuerpo. Rose estaba sin palabras, se sentía frustrada, se odiaba a sí misma por no poder hacer nada, simplemente se mantenía cerca de su compañero. Tu esfuerzo es inútil. No lo creo. Varias capas de barrera fueron expulsadas. Kuwaibel emitió luz extrema de todo su cuerpo mientras rugía como si le estuviera quemando el alma. Cae en la desesperación. Un rey absolutamente no se desespera. Se rompió una capa más de barrera. Ríndete. No lo haré. No romperé mi promesa. No lo haré.
Había hecho una promesa con su compañera, juró que se convertiría en rey. Perece. Viviré, lo haremos. Finalmente la última barrera crujió, las grietas entraron con sonidos siniestros, pero no había color de resignación en los ojos de dragón de Kuwaibel. Entendió que este ritmo moriría, tampoco quedaba otro camino. Sin embargo, su alma, que ya había proclamado, eso era lo único que no podía traicionar. Por eso, al menos, él rugiría hacia el mundo, hacia el dragón malvado que fue creado por el karma humano. Te superaré y avanzaré hacia el futuro. La barrera estuvo a punto de romperse, pero... Ese es un maravilloso aullido. Bendición para esa noble alma. Podía escuchar una voz suave que era cálida, que daba la impresión de maternidad. Muchacho, no podrías oponerte a un enemigo de mayor rango usando la fuerza. Mira, así es como debes hacerlo. Kuwaibel fue envuelto por la luz negra azabache. No era el negro como el lodo de Helmut. Si tuviera que decirlo, era un negro magnífico que le recordaba a uno el cielo nocturno. No obstaculizó ni pintó sobre la luz plateada de Kuwaibel. En armonía, exhibió una bendición con resplandor de plata negra. Quizás lo que sucedió después fue su efecto. Dentro del cerebro de Kuwaibel, la forma de usar la fuerza fluyó como una imagen. Kuwaibel controló su última barrera siguiendo la imagen como si lo guiaran. Inmediatamente, la barrera de la luz giró ferozmente. Al mismo tiempo que la barrera estaba en ángulo, la luz giratoria dispersó el aliento de Helmut desde la punta del golpe directo y luego se desvió más vigorosamente hacia el cielo vacío. El aliento se detuvo. La mirada de Helmut se dirigió hacia una dirección no relacionada, como si sintiera la existencia de un intruso. Vamos, no te quedes aturdido. Este lugar es un campo de batalla. Usa tu ataque de aliento. Sí. La figura no se podía ver, sin embargo, las palabras de esa persona flotaban dentro de su cerebro. Kuwaibel, que no entendía lo que estaba pasando, obedeció de inmediato. Lanzó un soplo de luz extrema hacia Helmut, que estaba mirando hacia otro lado. Vamos, vuela hacia arriba, más y más alto. Ten en cuenta que en una batalla aérea, el que está debajo es el que está en desventaja. Kuwaibel voló, ignorando el dolor en todo su cuerpo. Solo mantuvo su ataque de aliento mientras volaba muy por encima. Helmut disipó el ataque con un aullido como si fuera solo una molestia, y luego lanzó un suspiro a Kuwaibel. Sé consciente de la gravedad. Agarra el viento acariciando tus alas. Si eres una raza que gobierna el cielo, no vueles solo con tu poder. La naturaleza allí es exactamente nuestro mayor aliado. Las imágenes fluían. Él descendió en línea recta hacia la respiración que se aproximaba, mientras sus alas se movían ligeramente para agarrar el viento y cambiaban el flujo. Solo con eso, el cuerpo de Kuwaibel giró increíblemente y esquivó el aliento como si le rozaran la espalda. Kuwaibel descendió junto al aliento con ímpetu feroz, como si su propio cuerpo se convirtiera en un contador. Lee el futuro. ¿Cómo reaccionaría él contra tu velocidad, físico y movimiento ocular? Ve hacia ese futuro. Lo que surgió en su cerebro fue la repetición de lo que sucedió en este momento. Una imaginación de movimientos evasivos, suaves, superpuestos con Helmut en el mundo real como una ilusión. Kuwaibel combinó su movimiento con la ilusión Helmut, que estaba empezando a moverse, y agitó sus garras antes de eso. Las garras de Kuwaibel, que pasaron por Helmut sin desacelerar, estaban manchadas con la escama y la sangre rotas de Helmut. Cuando cambió el ángulo de sus alas, al igual que su imaginación, su dirección cambió drásticamente, al mismo tiempo con una fuerza centrífuga intensa. Allí, Helmut lanzó innumerables lanzas de lluvia negra. Leer la línea de fuego. También es importante conducirse para que no haya nadie a quien cubrir detrás de la espalda. Muévete con precisión con la cantidad necesaria, al lugar necesario, en el momento necesario, cargando hacia adelante o asumiendo el papel de escudo en el autosacrificio. No son algo para ser usados de manera imprudente. Kuwaibel dio un giro brusco porque entendió que Helmut atacaría cuando exponga una abertura después de atacar.
No había nada detrás de la espalda de Kuwaibel. Si no hubiera necesidad de proteger nada, podría soportar fácilmente cosas como las lanzas de lluvia negra con solo varios disparos de bala. La forma de pelear le fue transmitida una tras otra, completamente diferente de su lucha de mala calidad antes de esto, cuando defendería desde el frente cuando fue atacado, o cómo iría en línea recta cuando atacara. Su maniobra en este momento, que estaba acompañada de táctica, estaba aumentando la herida de Helmut en 1, y luego 1 más. En proporción con el número de heridas, los indicios de irritación comenzaban a ser apenas visibles para Helmut. Los tornados estaban cayendo para bloquear la ruta de Kuwaibel, pero utilizó incluso esos vientos giratorios y bailaba ágilmente en el cielo. Su habilidad de vuelo, que gradualmente se estaba puliendo finalmente, se estaba convirtiendo en algo que incluso podía evadir las lanzas de lluvia negra, sin necesidad de usar balas de luz. La mirada de Helmut se apartó de Kuwaibel y se volvió hacia el palacio una vez más. Eso fue porque sabía que si atacaba allí, entonces Kuwaibel se vería obligado a defenderlos. Muchacho, ¿entiendes correcto? Enséñale cuál es el costo de quitarle los ojos al enemigo en el campo de batalla. Sí, lo haré, madre. ¿Ah? Ay, no. Esta es la primera vez que me llaman madre. Parecía que la voz estaba agitada, pero Kuwaibel, quien reflexivamente llamó así desde su subconsciente, ya estaba concentrado. Estaba enfocando su luz en su boca. Sin embargo, era ligeramente diferente de antes. El aliento de luz extrema fue disparado. Sacudió el aire. Helmut ignoró el ataque como si dijera que se había demostrado que no sufriría daños graves por eso. Estaba a punto de soltar su aliento hacia el palacio, pero... La luz extrema atravesó el pecho de Helmut. La respiración era delgada. Se comprimió hasta el límite extremo. Además, se agregó la respiración con un movimiento en espiral para aumentar su poder de penetración. Sin pausa, Kuwaibel movió la respiración en un movimiento de corte. Helmut evitó que su cuerpo se bisectara porque inmediatamente lo torció, pero la mancha desde su pecho hasta que su omóplato se cortó por completo. Uno de sus brazos colgaba sin fuerzas. Estaba en un estado donde solo estaba conectado por un poco de carne y piel. Helmut volvió su mirada hacia Kuwaibel con odio desenfrenado. Abrió mucho los ojos hacia la mandíbula de Kuwaibel, que ya se había acercado hasta sus ojos. Kuwaibel estaba disparando su aliento penetrante mientras se acercaba. Helmut, cuya postura estaba rota, no tuvo tiempo libre para evadir eso. La mandíbula de Kuwaibel se rompió en una de sus alas. Sin pausa, Kuwaibel rodó en el aire y mordió el ala con un giro. Un grito sonó desde Helmut, seguro esta vez. Kuwaibel utilizó su movimiento giratorio y lanzó un ataque de cola que estaba completamente lleno de fuerza centrífuga. Derribó a Helmut hacia el suelo. Ese ataque no es malo. Ahora, muchacho, perfecciona tu mente profundamente. El poder de tu aliento no depende solo de la energía. Poseer un corazón fuerte, voluntad inquebrantable, son lo que hace que el aliento de un dragón sea poderoso. Sí, madre. Terminemos esto, hermano. La luz extrema iluminaba el mundo. Podía imaginar la forma de amasar poder, porque recibió la guía de la cálida existencia. Helmut miró hacia el cielo desde el suelo. El pecho de Kuwaibel, que estaba doblando su cuerpo hacia atrás enormemente, se hacía más grande. Los ojos de dragón, que contenían una voluntad de hierro, se cruzaron con los ojos de dragón llenos de desesperación y odio. Justo después de eso, un rayo de luz extremo atravesó el suelo, como el juicio del cielo, sacudió ferozmente la isla flotante y envolvió a Helmut. El mundo estaba iluminado por la luz de la aurora. La luz extrema que atravesó la isla flotante también abrió un gran agujero en el mar de nubes y atravesó hacia el mundo inferior. Y entonces... la luz extrema se desvaneció en el aire vacío. Después de eso, no quedó nada. El cuerpo de Kuwaibel, que volaba inestablemente impotente, gradualmente se hacía más pequeño mientras regresaba a la posición de Rose. Cuando regresó a la posición de Rose, Kuwaibel había vuelto completamente a su tamaño original. Rose abrazó a Kuwaibel contra su pecho. Kuchan, eres fabuloso, eres genial.
Sin duda eres el mejor rey, eres el orgullo del reino dragón. Rose se frotó la mejilla con Quaverly mientras derramaba lágrimas. Quaverly también presionó su mejilla con astucia, y luego se miraron el uno al otro mientras escuchaban a las personas que corrían hacia ellos, mientras levantaban ruidosamente vítores alegres. Los sonrieron ampliamente el uno al otro. Lo hiciste, compañero. Lo hice, compañera. Ambos estaban tan heridos que era impensable que fueran de la realeza, pero para las personas que corrían hacia ellos eran inconfundiblemente reyes. La gente del reino de los dragones no pudo evitar derramar lágrimas hacia un humano y un dragón que se abrazaron. Rose y Quaverly se volvieron hacia la gente juntos, y entonces un destello surgió. Se precipitó hacia los dos como el juicio del cielo. Rose estaba estupefacta. Quaverly no pudo hacer nada más que gritar su nombre. La muerte iluminó a los dos. La guadaña del dios de la muerte fue arrojada hacia abajo. Perder el enfoque a pesar de que la nube oscura ni siquiera se despejó. Esa es una gran reducción en tu calificación, muchacho. Con un destello negro extremadamente grueso en lo alto, cuando alguien se dio cuenta, una hermosa mujer que vestía un atuendo que combinaba el este y el oeste, Tío Clarus estaba allí con una mano levantada. Arifureta After Stories. El arco de Tío. Capítulo 16. La mañana de la estrella fugaz. Suscríbete. Había una hermosa barrera de color negro azabache en la mano que Tío levantó. Esa barrera bloqueó el destello extremadamente espeso que caía del cielo. Aunque el poder del destello se dispersó, el ataque que poseía el poder que rivalizaba incluso con el aliento de Quaverly justo ahora estaba haciendo grietas en la barrera. Pero la barrera brilló instantáneamente y se restauró como si nada le hubiera pasado. La barrera se recuperó usando magia de restauración. Frente a esa trampa que era la magia de la era de los dioses, el ataque del castigo divino no podía pasar. Tío-sama. ¡Madre! Muchacho, me estás llamando madre como si nada. De alguna manera es realmente vergonzoso. Tío estaba inquieta. Para Quaverly, que no conocía a su madre, la gran existencia de Tío y su gentil guía fue realmente como la madre dentro de su imaginación. Por lo tanto, la llamó así desde el nivel subconsciente. Pero la actitud de Tío le hizo darse cuenta de cómo la estaba llamando, y él también comenzó a inquietarse de manera similar. El destello de la muerte, que fácilmente podía dispersar la existencia promedio, todavía estaba cayendo incluso ahora, pero no sucedía nada. Pero apareció un cambio al mismo tiempo cuando el destello desapareció. El miasma se estaba reuniendo en el aire donde no había nada. El miasma, que se acumulaba en todas las direcciones, aumentaba gradualmente de grosor y forma. Sí, se estaba formando un dragón, la forma de Helmut. De ninguna manera. Esto significa que Helmut es inmortal. Rose y Quaverly miraban atónitos a Helmut, quien terminó su aparición dentro del miasma. Como esperaba, no creo que sea inmortal. Lo más probable es que también sea una de sus técnicas creadas a partir de la verdadera naturaleza de su poder. Al escuchar a Tío, que estaba analizando con calma la situación a pesar del contenido desesperado de su charla, los dos se recuperaron de su estupor, y luego Quaverly trató de volar hacia la primavera de la lágrima del verdadero dragón con impaciencia, pero el costo de obligarse a sí mismo causó un intenso dolor que atacó todo su cuerpo y casi se cae de los brazos de Rose. Sus alas se convulsionaron y no pudieron moverse correctamente. Tío sonrió levemente al ver a Quaverly, extendió la mano suavemente y acarició suavemente la cabeza del pequeño dragón. Has hecho lo mejor con ese cuerpo joven. Tal como dijo Rose o no, eres indiscutiblemente genial, por eso ya puedes descansar. Pero... La mirada de Quaverly atrapó a Helmut, que estaba observando aún más el miasma de los alrededores. Como rey, era su deber erradicar eso, su mirada era tan determinada. No es que no entienda tus sentimientos, pero al menos es una carga demasiado pesada para tu yo actual. ¿Ya lo olvidaste? En primer lugar, es mi deseo deshacerme de eso.
De hecho, hubo tal conversación. A decir verdad, después de aniquilar a las principales flotas, Tío y Hajime estaban viendo la lucha contra Helmut desde muy lejos con su figura y presencia oculta. Como compañero dragón, como alguien que se encontraba en las mismas circunstancias, Tío deseaba realizar los últimos ritos para el que había caído y ahora se llamaba un dragón malvado, pero eso no era algo que Tío tenía que hacer sola, sin importar qué. Al igual que derrotar a la flota era algo que los dragones negros debían hacer, derrotar a Helmut como rey, o tal vez como hermano, era algo que originalmente debía hacer Kuwaibel. Por eso, incluso después de que Hajime y Tío confirmaron la existencia de Helmut, los dos solo vieron a Kuwaibel, que comenzó a luchar sin interferir. Los dos ni siquiera tenían rencor o resentimiento hacia Helmut, ni siquiera se sentían hostiles hacia él. Originalmente no tenían razón para pelear, pero Kuwaibel ya había pasado sus límites. Era demasiado imposible para él enfrentarse a Helmut, que ya estaba entrando a las puertas de la muerte, porque era como desafiar un desastre natural. Entonces, ¿estamos salvados? No, no es salvación en sí. Es solo que esto es más conveniente para mi maestro. Tío respondió así. Rose y Kuwaibel inclinaron la cabeza. Detrás de los dos estaban las figuras de las personas que, aunque antes de esto estaban animando, ahora presenciaron el renacimiento del dragón malvado y se pusieron rígidos por el miedo. Las palabras de maldiciones resonaban una vez más en sus oídos. Perecer, sufrimiento, desesperación, no vale la pena vivir, todo será destruido, nada es la mejor opción, muere por el bien de la creación. ¡Muere! La maldición resonó directamente dentro del cerebro, se repitió una y otra vez, reverberando por dentro como para imprimirla en la mente. Las personas que cayeron de rodillas mientras se sostenían la cabeza aparecieron una tras otra. El miasma, que se estaba extendiendo alrededor de Helmut, que había recuperado completamente su forma, estaba envolviendo a la gente. Quizás podría ser que Helmut fue la encarnación del juicio que este mundo mismo transmitió. La voluntad del mundo respondió al odio y la desesperación de Helmut para castigar a los humanos que rompieron la armonía del mundo. Muchos de los tuyos fueron asesinados. Rose y los otros jadeaban en agonía frente a Helmut, que era como la voluntad del mundo mismo. En medio de tal situación, tales palabras de repente se podían escuchar. Aunque creías que el pasado debería poder recuperarse, tu especie se redujo a un mero ganado en su lugar. No era la voz de Helmut, era la de un humano, la voz de un hombre. A pesar de que el volumen de la voz era como un susurro, de alguna manera entró en los oídos sin ser ahogado por otros sonidos. Sus hermanos importantes fueron asesinados, su confianza fue pisoteada. La maldición de la muerte resonaba incluso ahora dentro de la cabeza. La agonía del pueblo no disminuyó, pero la mirada de la gente deambulaba inquieta buscando la voz de ese hombre. Aunque esas fueron solo palabras, por alguna razón tenían una sensación de presencia que no podía ser ignorada. Deja todo atrás y vete al fin del mundo. A pesar de que decidió eso, lo que presenció fue la vista de su especie y familia siendo profanados. Alguien susurró. Cuando miraron hacia el cielo, había un hombre parado en el aire mientras extendía ondas carmesí. Esa figura vestida de aura carmesí, de pie con compostura mientras sus manos permanecían quietas dentro de sus bolsillos. La mirada de la gente se despegó de Helmut y se centró allí. Helmut también volvió sus ojos de dragón en blanco y lodosos hacia él. Hajime. No hay salvación, ¿eh? Fue demasiado, ¿eh? Si viste ese tipo de visión, por supuesto que no podrás mantenerte cuerdo. Si fuera yo, maldeciré al mundo con seguridad entonces. Hajime habló hacia Helmut con una voz que transmitía emoción como simpatía y compasión. Incluso la gentileza se podía sentir vagamente de él. La mirada de Kuwaibel se dirigió hacia su hermano caído. Rose dirigió una expresión de dolor y culpa hacia Helmut. La gente también, su expresión distorsionada por el karma de la humanidad que les presentó. El significado de las palabras que dijo Rose, que lucharían contra el mundo por el bien de su futuro, no había duda de que en este momento sentían fuertemente su significado real. Incluso ahora que Helmut tomaba continuamente miasma, no estaba claro si estaba escuchando o no las palabras de Hajime.
Era como una acusación sin palabras hacia todo el mundo, que absolutamente no los perdonaría. Hacia Helmut, Hajime mostró una sonrisa amable que incluso dio la impresión de amabilidad. De todos modos, muere. Y así disparó el proyectil del Slagen AA que había cargado secretamente. El destello carmesí hizo volar la cabeza de Helmut de un solo disparo. El dragón trabajó duro para regenerar su cabeza. Pero allí el Agni Orkan dio un golpe adicional. Un número total de 1200 disparos, calor de 3000 grados Celsius, misiles de lápiz donde cada uno poseía un poder destructivo que igualaba al misil antiguerra. Helmut estaba en un estado totalmente golpeado y su regeneración apenas comenzaba. Flores de ondas carmesí y explosiones de llamas florecían en el cielo. Todas las personas, incluida Rose, que lo miraban atónitas, con los ojos entreabiertos, gritaron con una espléndida sincronización. De todos modos, ¿cómo se convirtió eso en esto? El contexto del principio y el final no estaba encajando para nada. O más bien, ¿qué pasa con la expresión amable de antes? ¿Qué significaba cuando le dijo de todos modos, muere? Todas las personas actuaban como si no supieran qué hacer. No había ni distinción entre aliado o enemigo. Hajime ignoró bellamente la réplica de esas personas en el suelo como si nada sucediera. Con los ojos entrecerrados, observó minuciosamente a Helmut, que estaba regenerando y destruyéndose repetidamente. Operaba el Agni Orkan con una mano y mientras bañaba la voluntad del mundo con golpes, su otra mano sostenía su barbilla mientras susurraba cosas como ya veo. Tal como pensé, la circulación de la energía es así, y así sucesivamente. Helmut lanzó un rugido feroz. El rugido se convirtió en una onda de choque que hizo volar los misiles y atacó a Hajime y los otros como un tsunami. La onda expansiva fue mucho más poderosa de lo que mostró cuando luchó contra Kuwaibel antes de esto. De todos modos, Hajime se defendió usando la barrera de aislamiento espacial de Crosswells. Helmut atacó aún más con su aliento. La escala era realmente inmensa. El poder superó el ataque que Kuwaibel hizo con todas sus fuerzas. De todos modos, fue defendido por múltiples capas de barrera de aislamiento espacial de los Crosswells. Yo me defendí de eso con mi vida en juego y él... Aunque era un dragón, los ojos de Kuchan se convirtieron en los ojos de un pez muerto, a pesar de que era un dragón. Mientras todos estaban filtrando una voz extraña, al ver la barrera que bloqueaba fácilmente el ataque que fácilmente podría destruir todo un país, la boca de Hajime, que estaba enfocada en observar a Helmut, se estaba distorsionando gradualmente en una amplia sonrisa. Era como si un momento divertido comenzara pronto, como un niño al que le dieron un juguete justo delante de sus ojos. Ya puedo verlo, el mecanismo del ciclo de este mundo. Ya comprendo la verdadera naturaleza de la energía del núcleo del dragón. Ahora aclararé uno de los grandes problemas de la humanidad. El interés de Hajime, que estaba susurrando en voz baja, ya se desvió de Helmut y se movió hacia otra cosa diferente. Aunque el que insistió que era solo tío, las otras personas que vieron a Hajime sonriendo como un demonio frente al aliento de Helmut se alejaban de él. Tío, ¿está realmente bien que no seas tú la que acabe con él? Sí, solo deseo que esta lamentable existencia termine. Es un poco difícil para mí debido a la transformación del dios dragón. Se lo dejaré al maestro. Hajime, quien confirmó por última vez, sacó su pile bunker, la estaca gigante súper pesada acelerada electromagnéticamente. No podía esperar que su trayectoria se evitara con la onda de choque de un simple rugido. Además, la cantidad de ataques era como un bombardeo, efectivamente. ¿Cuánto Helmut podría esquivar? Como pensé, es ese tipo de método, Malvado dragón Helmut, ya lo tengo, ¿sabes? No estás aquí, ¿verdad? Al contrario del susurro tranquilo de Hajime, se produjo una conmoción en el suelo. Eso era algo que no podía evitarse. Después de todo, Helmut se dispersó antes de ser golpeado por el ataque. Esa era exactamente la verdadera naturaleza del poder de Helmut. No era un poder de manipular el clima o hacer llover lluvia negra. Era el poder de manipular la energía negativa en sí misma con el núcleo del dragón como base. Esa era exactamente la verdadera naturaleza de ese poder. Helmut
fue despertado al final de su desesperación y odio. La energía negativa corriendo desenfrenadamente en el mundo roto le otorgó a Helmut un poder que era casi infinito. Incluso podía condensar energía negativa y formarse con ella remotamente desde una posición distante. ¿Cómo se puede vencer a ese tipo de existencia? Rose susurraba desesperada. Fue realmente la inmortalidad. No importa qué tipo de ataque enfrentara, podía recuperarse fácilmente desintegrando la energía negativa. No importa cuántos daños recibiera, el cuerpo que tenía era solo una carne temporal. Parecía que Helmut se estaba riendo. Sin embargo, Hajime rió aún más. Oye, ¿en serio tienes tiempo para sonreír así? Hajime levantó una de sus manos casualmente, extendió un dedo y señaló al cielo. Atraídos por ese gesto, la gente y también Helmut levantaron la vista hacia el cielo. Lo que había allá arriba era, naturalmente, solo las nubes negras creadas a partir de energía negativa condensada. ¡Eso es! Helmut miraba fijamente las nubes oscuras. Rose susurró asombrada. La gente estaba sin palabras con los ojos convertidos en puntos. Un punto en el cielo parecía rojo ardiente. Al principio fue solo débilmente, pero gradualmente se hizo más grande, deslumbrante. La nube oscura fue volada. La razón era... ¿Sabes? Mejor recuerda esto. Si vas a salir al aire dando un castigo divino, entonces debes hacerlo así. Desde el cielo detrás de Hajime, que caía diagonalmente con un resplandor brillante, la cosa que estaba cayendo libremente desde fuera de la estratosfera tenía solo su trayectoria corregida usando el control de gravedad. Impacto meteorológico. ¿El dragón malvado tenía la misma definición como un desastre natural? Muy bien, entonces este lado también se opondría al uso del cataclismo. La piedra gigantesca, con un diámetro que podía alcanzar los 50 metros, ardía de un rojo brillante y descendía del cielo. Hizo que Helmut se pusiera rígido por un momento. Naturalmente, ese momento fue fatal. El meteorito destruyó todo el cuerpo energético de Helmut y descendió al suelo. Fue una suerte que su trayectoria de vuelo, que fue arrastrada por la gravedad, fuera diagonal. Era totalmente impensable que la isla flotante estuviera a salvo si fuera golpeada por esa cosa. Sin pausa, la onda expansiva del meteorito hizo volar el mar de nubes en forma radial y cayó sobre la Tierra a lo lejos. El mundo tembló severamente, aunque la velocidad de caída se ajustó a un cierto grado que amortiguó su fuerza. Esta fue una piedra gigante de 50 metros que cayó desde fuera de la estratosfera. Ese impacto fue imposible de medir. Un hongo gigante se materializó. Debido a eso, el mar de nubes se estaba volviendo cada vez más grande en forma de círculo. Si hubiera alguien observando, seguramente presenciarían la Tierra al revés y ondulada con muchas protuberancias. Helmut recogió miasma y revivió. No importa cuán loco fuera el poder destructivo que poseía ese ataque, mientras este mundo estuviera lleno de energía negativa, él sería capaz de crear un cuerpo de energía tantas veces como quisiera. Sí, Helmut miró ferozmente a Hajime como si declarara eso, pero... ¿No recuerdas? ¿No te dije que este era el final? El cielo nublado se iluminaba con luces una tras otra. Las motas rojas que ardían brillantemente aparecían por todas partes en el cielo nublado. Rose y los otros se pusieron pálidos. Estaban en un estado de estupor por el fenómeno que no tenía sentido común. Pero frente a la calamidad que sucedería después de esto, la sangre salió de sus rostros de inmediato y retrocedieron. Acoso al estilo Rey Demonio número 108. Deseo a una estrella. Ahora, todos pidamos un deseo. Un deseo para que pueda sobrevivir el dragón. Lo que se estaba haciendo era simple. Un golpe aleatorio del impacto del meteorito. Se arrojaron meteoritos de varios tamaños en el exterior de la estratosfera. Se ajustó su trayectoria y velocidad utilizando el control de gravedad y se convirtieron en una lluvia de meteoritos. Si se cometiera un error, entonces el planeta se rompería totalmente con este encantador hostigamiento. La lluvia de meteoritos que atravesó las nubes oscuras hizo volar las nubes oscuras en el cielo una tras otra con la onda expansiva que dispersaron a su paso. La tierra debajo fue arada por terremotos e impactos incesantes. Se generó un tsunami gigantesco en los mares. Seguramente, si este planeta fuera visto desde el espacio,
se podría ver un mar de nubes que se llenaron de agujeros y nubes de hongos que se alzaban sucesivamente en la mitad de la superficie del planeta. El cuerpo energético de Helmut fue volado y resucitado, luego fue volado nuevamente y resucitado nuevamente. No había forma de que tuviera tiempo para atacar ni nada. Incluso cuando trataba de llamar al tornado de nubes oscuras, esas nubes oscuras se volaron y se dispersaron. La energía negativa también fue eliminada por la ola de calor y la onda de choque. La convergencia del miasma gradualmente se volvió inestable. Vaya, ¿tan pronto? Como si respondiera al susurro de Hajime, un leve aullido tronaba, desde muy lejos, algo que emitía una presencia que opacaría incluso el cuerpo energético de Helmut antes de que esto se acercara con una velocidad absurda. Era la apariencia del cuerpo principal. El cuerpo de energía no se pudo formar, el mar de nubes y las nubes oscuras también fueron arrastradas por el viento, y actualmente el planeta mismo estaba en proceso de ser destruido. Esos hechos hicieron que el cuerpo principal finalmente saliera a la luz. La presión que se podía sentir incluso con la distancia era tanta que parecía que podía rivalizar con el modo del dios dragón negro de Tío, y así Hajime respondió con fuego concentrado de impacto de meteorito. Una parte de la lluvia de meteoritos que se dispersaba diversamente hacia todo el mundo inclinó su ruta y voló hacia la misma dirección. Un rugido tronó, un aullido resonó una vez más, un aullido irradiaba. ¿Fue solo un aullido? ¿Cuánta distancia había recorrido, con cuánta velocidad? El cuerpo real de Helmut, que finalmente apareció vestido de miasma, de alguna manera estaba realmente golpeado. Matar, matar, matar. Parece que alguien está teniendo una crisis emocional. La intención de matar y el odio surgieron acompañados de presión física. Helmut lanzó un ataque de aliento, pero fue devuelto por el portal del chakram variable. Un rugido entonces resonó. Quizás la tasa de recolección del cuerpo real fue diferente con el cuerpo de energía, porque Helmut recolectó energía negativa directamente de un rango superamplio y curó sus heridas, y luego intentó un ataque de corto alcance, ya que su ataque de largo alcance fue devuelto. Trató de morder a Hajime con superaceleración desde su estado flotante, y entonces Hajime estaba... Oye, ¿estás seguro de eso? ¿No hay algo importante allí? Después de decir tal cosa, una parte de la lluvia de meteoritos cambió de dirección nuevamente. A Helmut no le importó y se acercó para matar a Hajime, pero al instante se dio cuenta de que las rocas gigantes voladoras pasaban por encima y volaban hacia la dirección más lejana detrás de él. Se sorprendió de repente y cambió su ruta rápidamente. Así, cuando disparó su aliento hacia la roca gigante, esa roca gigante fue espléndidamente hecha pedazos en el aire. Se lanzó una intención asesina incomparable a la de antes. Helmut, que se dio la vuelta, se centró en Hajime una vez más, y sus ojos se abrieron de par en par en la lluvia de meteoritos que estaba cambiando de ruta una tras otra. Helmut se concentró en dispersar a la lluvia de meteoritos usando su aliento. Aún así, hubo momentos en que no llegó a tiempo. En ese momento, él realizaría tacleos con su cuerpo para desviar la trayectoria del meteorito en cualquier caso. Al ver a Helmut, que parecía algo desesperado... ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás esquivando? Es como si estuvieras protegiendo algo allí, ¿verdad? Por ejemplo, el lugar donde está guardado el núcleo del dragón de tu hermano, tal vez. Esas palabras resonaron extremadamente y muy claras. Entraron suavemente en los oídos de la gente a través del grito del mundo que temblaba severamente. Así, la gente lo adivinó. ¿Por qué Helmut no esquivó la lluvia de meteoritos? En primer lugar, a pesar de que la lluvia de meteoritos volaba desde mucho más allá, ¿por qué fue golpeado durante todo el camino hasta aquí? Había una razón para eso, porque detrás de Helmut, en el lugar donde se escondía, el núcleo de dragón de su hermano que fue sacrificado para convertirse en la fuente de energía de la nave nodriza Avens, fue consagrado allí. Helmut no permitiría que se perdiera el recuerdo de su hermano debido al impacto del meteorito. En otras palabras, ¿él está tomando rehenes? Sí, exactamente. Hajime tomó como rehén el importante tesoro de Helmut. Está bien, incluso si esquivas el impacto del meteorito, sabes, pero lo importante detrás de ti se volverá polvo. Al escuchar las palabras de Rose, la gente le devolvió la mirada a Hajime.
Allá, luchando contra el dragón malvado que deseaba la destrucción de la humanidad, había un demonio que estaba haciendo una sonrisa verdaderamente perversa mientras disparaba una lluvia de meteoritos, uno tras otro. ¡Dragón malvado! No. En comparación con él, que estaba derribando una lluvia de meteoritos mientras trataba desesperadamente de proteger su cosa más importante, ese tipo estaba llevando a cabo la destrucción a escala mundial mientras golpeaba brutalmente a su oponente en una situación de la que no se podía escapar. Era mucho más malvado. Para este mundo, Helmut era una existencia que incluso debería llamarse como el representante de la voluntad de este mundo. Es decir, que era una existencia que era igual a la de un dios. Entonces, esta persona que estaba pisoteando a ese dios era... ¿el diablo? No, él no estaba en un nivel que todavía tuviera una naturaleza adorable, como esa. ¿Un rey demonio? Era igualmente un rey como la reina Rose y el dragón monarca que arriesgaban sus vidas para proteger a la gente. ¿Saben qué? Mejor detengamos esta comparación. El corazón de la gente estaba magníficamente sincronizado en ese momento. Esa cosa vestida de carmesí destruyendo el mundo, esa cosa que pisoteaba el mal con aún más maldad e irracionalidad era... un dios demonio. Ese día, la leyenda del dios demonio nació en el mundo del cielo. ¡Imperdonable! ¡Imperdonable! El malvado dragón Helmut, que ya estaba herido, golpeó a Hajime con intensa intención de matar y odio, pero... no necesito ningún perdón. ¡Muere! Algo arrojó una sombra. Lo que apareció del cielo fue... una roca súper gigante con un diámetro de alrededor de 500 metros. Helmut inmediatamente se ocultó a la sombra del meteorito gigante y desapareció de la vista. Lo que quedaba entonces era solo un grito de agonía mortal y un terremoto severo que reverberó en todo el mundo. Y luego... algo como esto ya es demasiado. Esas eran las palabras llenas de dolor de Kuwaibel. Y bueno, gente, con eso hemos llegado al final del 8º video del arco de Tío. Finalmente regresaron Hajime y Tío, ya era hora. A ver, recapitulemos qué pasó. Empezamos viendo la lucha, o más bien la paliza que Helmut le pegó a Kuwaibel, pero este se pudo recuperar gracias a la aparición de su madre, Tío. Y gracias a su ayuda, Kuwaibel pudo tener una pelea más igualada con el dragón malvado, pero después vimos todo el sufrimiento del pobre Helmut cuando apareció Hajime, que no dejaba de lanzarle meteoritos. Aquí sin duda cabe decir esa frase: ya déjalo, está muerto. Veremos si mismo el dragón termina muriendo o se vuelve bueno después de tremenda paliza, cosa que suele pasar a los enemigos que reciben la terapia de Hajime. Entonces, mi gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, ayúdame dejando tu like, comenta qué te pareció este capítulo o participa en la pregunta del video. También, si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido, suscríbete. Si me quieres apoyar, puedes unirte como miembro al canal y por último, no olvides seguirme en mi página de Facebook. Yo solo digo nomás. Vamos con los saludos para ir terminando el video. Saludos para Lincoln, Víctor Saúl, Agustín Palacio y Franco Sánchez. Pero como siempre, los saludos más especiales se los llevan los miembros del canal: Nanashi, Ezequiel Jiménez, Jonathan Beltrán y Jonathan Soto. Muchísimas gracias a todos como siempre por su apoyo. Como todo lo bueno se va, el relator J se despide. Para el próximo video iremos con el final del arco de Tío. Sí, gente, veremos la despedida del mundo del cielo y el regreso a la tierra. Ya para el final de esta serie veremos los capítulos extras. Con eso dicho, próximamente lanzaré la encuesta para ver con qué seguiremos, si es con otro de los arcos o iremos con la novela ligera de Arifureta Zero. Listo, mi gente, solo me queda decirles que les vaya bien en todo, que cumplan todos sus objetivos y los espero en el próximo video. Adiós.